Seguimos conversando con la doctora Viviana Elisa García, ginecólogo oncólogo. Estamos hablando del cáncer de cuello uterino. Seguimos recibiendo preguntas y comentarios. Ya la vamos a estar realizando para que nuestra especialista nos ayude a responder. Y bueno, yo entre los cortes también le voy preguntando algunas inquietudes. Incluso le preguntaba sobre otros estudios que hay, ¿no? Pero los específicos para el cáncer de cuello uterino, pues la revisión de este BPH si está presente, ¿no? Y estas cepas que son agresivas. Exacto. Nos preguntan que cómo realmente nos protegemos del VPH, que si cuando nos vacunamos de niños ya estamos totalmente protegidos. Eso genera una cobertura importante, ¿ok? Sin embargo, tienen que tratar de cubrirse otros factores de riesgo que puedan asociarse también a que puedas adquirir otros genotipos de los que de repente la vacuna no tenga cobertura. Nos pregunta Mila que si después de una biopsia es necesario repetirla. No es necesario. No es necesario repetir una biopsia, a menos que se tenga una indicación, pero no es para control. Biopsia no es para control. Por acá nos pregunta que si luego de una colonización por genotipo de bajo y medio grado, ¿cada cuánto se debe tener un seguimiento? Generalmente eso va a ir dependiendo por qué te hicieron la colonización, pero generalmente son cada 6 meses, por lo menos, el control, el seguimiento. Si existe algún tipo de alerta, y eso lo va a determinar también el ginecólogo dependiendo del antecedente de esta paciente. Y depende del ¿no? resultado que hayas tenido en esa colonización también, tanto el antecedente por qué se realizó el cono. No tanto, yo siempre les digo, el genotipo es importante, eso me establece un riesgo, pero es importante saber qué daño ya había en ese cuello uterino, qué diagnóstico tenías antes y qué diagnóstico te reportó esa colonización. Cuando hablamos de los tratamientos, ¿no? Bueno, nos preguntan sobre la biopsia, sobre el seguimiento y sobre la vacunación, que es una de las preguntas más frecuentes que nos están llegando, ¿no? Y el seguimiento que hay que hacerlo. Antes nos decía que por lo menos una vez al año teníamos que ir al ginecólogo, pero puede variar esto cada 6 meses dependiendo de lo que nos indiquen, ¿no? Sí, incluso hoy en día hablamos que esto puede ser hasta más distante, pero que sea más estrecho va a depender de esos antecedentes, de ese diagnóstico que tengas previo, si tienes una lesión de alto grado, tuviste una lesión de alto grado, eso es lo que va a determinar si son controles más estrechos o no. ¿Puedes tener BPH y nunca desarrollar cáncer de cuello uterino? Sí, claro. Por eso te digo, es que la mayoría de la población en algún momento va a tener contacto, pero por eso es que tampoco tenemos tanto cáncer, sino serían unos números totalmente alarmantes. Pero es que tu sistema inmune tiene una capacidad de inactivar ese virus. Esta es la idea. Pero para eso también hay que colaborar con él. Pero la idea es que especialmente en los pacientes muy jóvenes, generalmente hay más contacto, pero generalmente se elimina. O sea que un sistema inmune deprimido puede ser el causante de que se active o aparezcan estas manifestaciones y que estas células pues empiecen a cambiar toda la estructura de este útero. Sí, totalmente. Y persiste y progrese. De hecho, eso es lo que se busca generalmente, detectar a tiempo los factores de riesgo, incluso enfermedades que tengan que ver con la inmunosupresión. Son pacientes que tienen un riesgo diferente y son pacientes que muchas veces tienen un manejo distinto. Nos están preguntando que cuál es el tratamiento. El tratamiento va a ser individualizado, va a depender de la etapa. Generalmente en etapas iniciales tienen un manejo que puede ser quirúrgico y en etapas ya localmente avanzadas, donde no se puede hacer este abordaje quirúrgico, el manejo generalmente es con radio y quimioterapia concurrente. Vemos entonces todo el seguimiento y el control que es tan necesario, ¿no? Pero a veces dejamos toda la responsabilidad a las mujeres, ¿no? O sea, nosotras somos las que tenemos que ir al ginecólogo, hacer una citología, el despistaje, todos los controles. Pero muchas veces los hombres pueden tener la presencia de VPH un poco más silente, ¿no? Incluso hay personas que creen que solamente el VPH son las verrugas que se puedan observar en algunas personas en estas lesiones. Pero esto no es tan cierto. Entonces el abordaje se va a hacer no solamente con la mujer, sino también con la pareja. Sí, totalmente. Idealmente el hombre debería acudir al urólogo, hacer su evaluación, su control, también vacunarse. Pero la ideal, y yo siempre que lo ideal es que si tienes una pareja, que tu pareja te acompañe a la consulta y además que tu pareja también acuda a una consulta propia, como es una consulta de urología. Claro. Muchas veces seguramente las personas que nos están viendo de repente les dará un poco de pena o temor mostrar un diagnóstico de VIH, ¿no? Porque todavía hay mucho tabú con respecto a eso, aunque nos está diciendo que 8 de cada 10 personas podrían estar padeciendo o tener contacto con VIH. Más que padecerlo es tener el contacto, porque al tener contacto no quiere decir que tu organismo lo vaya a recibir. Vas a tener contacto, lo que no quiere decir que vayas a desarrollar una lesión. Ok. Y o muchas veces puedes tener lesiones que son de bajo grado y son totalmente transitorias, que son la mayoría de las lesiones que presenta la población. Pero sí hay mucho tabú, especialmente porque muchos lo relacionan, y es histórico, con que esto tiene que ver con promiscuidad.
Y no es así. No necesariamente No puede estar necesariamente relacionado con promiscuidad. Tú puedes tener una sola pareja en tu vida y puedes haber tenido e incluso desarrollar una lesión. a eso. Claro, porque también viene el historial sexual con la persona con la cual tú te estás relacionando, no solamente el tuyo, ahí intervienen muchas cosas. Por eso hablamos también sobre la protección, hablábamos de la protección de barrera, bueno, más que todo para el cuello uterino, aunque los fluidos o las lesiones externas que pueden estar relacionadas, por lo menos, no nos protege de esta forma, pero por lo menos para el cuello sí nos puede ayudar. Exactamente, tal cual. Bueno, yo conocí una vez un ginecólogo que bromeaba que decía, hay que tener la luz prendida, hay que observar también lo que está pasando alrededor y notar si hay lesiones, si hay un mal olor, si hay algo que no nos agrada y retroceder en ese momento también. Claro, pero eso también hay que tener atención, porque realmente estas lesiones pueden ser totalmente sintomáticas, exacto. Y yo digo, las verrugas, las pacientes corren al médico por una verruga, pero las verrugas son las más benignas. Estéticamente no les gustan, pero son las que tienen un curso más indolente. Y que se pueden eliminar. Se pueden eliminar, son causadas generalmente por estos genotipos de bajo riesgo. Ellas son las más indolentes. Entonces, las que más nos preocupan son las que no nos vemos y las que para ver o para detectar en muchas veces tienen que ser con ese microscopio y con esa citología o con esa prueba de BPH, porque de repente síntoma o una apreciación clínica franca de repente no la vas a tener. Gris Alfonso nos dice, excelente, saludos, excelente tema. Bueno, es que sí, es importante entender y conocer todo lo que nos va pasando, ¿no? Y bueno, saber esas recomendaciones que nos puede dar también el día de hoy. Sí, yo creo que principalmente una de las mayores recomendaciones es acercarse a la prevención, si hay la posibilidad, la vacuna y, por supuesto, el control ginecológico. Acudir a ese control ginecológico. Se puede tratar de manera oportuna cualquier lesión preinvasora o precancerosa. Y esta es la idea, que tratemos estas lesiones antes de que progresen a un cáncer de cuello uterino y del mismo modo en esta consulta a poder diagnosticar incluso un cáncer precoz que va a tener un desarrollo, un pronóstico diferente a que lo atendamos de una manera más tardía. Por supuesto, y bueno, siempre acudir con nuestro médico va a ser fundamental. Vamos a ofrecerle a las personas que nos están viendo cómo la pueden contactar. Bueno, me pueden encontrar por Instagram, @DRAVivielisa o mi número de teléfono 0412-219-3857. Bueno, en pantalla también están las redes sociales para que la puedan contactar. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti. La doctora Viviana Elisa García nos estuvo acompañando, ginecólogo especialista en oncología. Estuvimos hablando de cáncer de cuello uterino. Gracias a ustedes por la participación, su conexión, estar con nosotros a través de la pantalla de Globovisión y también en las redes sociales y en YouTube como Globovisión en vivo. En nuestra cuenta de @salud_gb está un link de YouTube. Usted puede ingresar, suscribirse y ver la entrevista que hemos hecho para usted nuevamente. Así que bueno, gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en una próxima oportunidad.